Nunca creí en maldiciones, destino ni en otras supersticiones cósmicas, hasta que vi ese planeta. Si alguien me hubiera dicho entonces que una sola decisión impulsiva cambiaría mi vida, me robaría el sueño y me perseguiría incluso en la calma de mis ojos cerrados, solo me habría reído. Servía en un crucero militar de la Confederación y una sonrisa sarcástica era lo único que me mantenía cuerdo entre las batallas y los saltos vacíos a través del espacio. Pero todo cambió cuando captamos aquella señal. Sonaba como el latido de un corazón distante, atrapado entre realidades. No contenía coordenadas de socorro ni códigos de origen, solo pulsos irregulares de baja frecuencia, como si alguien o algo intentara en vano comunicarse con nosotros a través del vacío. No había nada particularmente amenazante en ella, pero había algo peor, mucho más peligroso. Sonaba viva. Esa sensación de respiración más allá del metal y el vidrio de la nave no me abandonó desde el primer instante en que escuché la señal. Cuando el navegante informó que la señal provenía de un planeta ausente en todos los registros estelares, pensé que se trataba de un error. Planetas así no existen. En nuestra época, cualquier mundo habitable o estratégico ya está catalogado. A los humanos no nos gusta dejar espacios en blanco en los mapas, pero ese planeta no figuraba en ningún archivo de la Confederación. Pude haber ordenado ignorar la señal, amparándome en el protocolo, ya que éste permitía desestimar fuentes no identificadas en sectores inestables. Pero hay algo con lo que los protocolos nunca pueden lidiar: la curiosidad humana. En ese segundo superó a todos los argumentos racionales. Di la orden de cambiar el rumbo. Los oficiales en el puente se miraron entre sí, pero nadie protestó. Entendí que ellos también sentían el llamado. Tal vez ya entonces estábamos condenados, aunque aún no lo comprendíamos. Tras 37 horas de saltos hiperlumínicos y correcciones de curso, llegamos al sistema que emitía la señal. Apenas salimos del hiperespacio, nos recibió una serie de anomalías en el campo gravitacional local. No representaban una amenaza, pero se asemejaban a extrañas ondas que se propagaban por el espacio, como las que genera una piedra al caer en el agua. Era algo bello y al mismo tiempo incorrecto. La naturaleza no tiene el hábito de embellecerse sin motivo. Todo lo que parece fuera de lugar suele ser peligroso o está ingeniosamente disfrazado. Sorprendentemente, en ese momento me fascinaba más el espectáculo que lo que me inquietaba. Cuando el planeta apareció en las pantallas de observación, el puente quedó en silencio. Parecía simple: océanos, nubes, continentes de tonos verdes y azules. Pero esa simplicidad resultaba aterradora. Se veía demasiado vivo, demasiado cuidado, como una tierra primitiva de los documentales educativos, solo que sin rastros de civilización. El planeta atraía. Su atmósfera era respirable, la radiación normal, sin signos de actividad tecnológica. Era perfecto. Y un planeta perfecto es lo peor que uno puede encontrar en el espacio profundo. Los mundos demasiado correctos son más sospechosos que los asteroides que se dirigen directo a ti. Significan una de dos cosas: o algo allí es increíblemente antiguo, o increíblemente peligroso. Pero en lugar de mantener una órbita segura y solicitar una flota de investigación, ordené descender a una órbita baja y comenzar los preparativos para el aterrizaje. Me dije que lo hacía por la ciencia, por la misión, por los posibles descubrimientos. En realidad, ya no controlaba mi decisión. Simplemente seguía un llamado del que era imposible librarse. Y ahora, mientras escribo estas palabras, entiendo con claridad. Fue en ese instante cuando todo comenzó.
Fue entonces cuando rompí la ley más importante de la supervivencia espacial. Nunca vayas hacia aquello que te llama por sí mismo. Esperaba ver cualquier cosa en la superficie. Un desierto radiactivo y calcinado, cumbres heladas sin atmósfera o pantanos llenos de vida agresiva. Al fin y al cabo, el espacio rara vez ofrece sorpresas agradables. Pero cuando el módulo de descenso atravesó la capa de nubes, olvidé cómo respirar. Ante nosotros se extendía un paisaje que parecía ajeno e imposible, demasiado hermoso para ser real. Bosques de árboles gigantes se alzaban hasta el horizonte, y sus copas temblaban como las olas de un océano verde. Pero eso no fue lo que más me sorprendió. Cada hoja, cada rama, cada brizna de hierba emitía un leve resplandor azul, como si reaccionaran a nuestra llegada. Solo había visto algo parecido una vez, en una vieja película sobre un planeta llamado Pandora. Entonces me había reído de la imaginación del director. Ahora, de pronto, me sentí incómodo por aquella risa. Cuando por fin salimos a la superficie, sentimos de repente el viento. Aquella sensación simple y casi olvidada, después de meses dentro del casco metálico de la nave. El aire era puro, lleno de oxígeno, y olía a infancia, a tierra húmeda y a frescura tras la lluvia. Pero el mundo era demasiado silencioso. Conozco los ecosistemas naturales. La naturaleza rara vez guarda silencio. Debería haber sonidos, gritos de animales, el roce de las hojas, el zumbido de insectos, al menos el eco del viento sobre las rocas. Aquí el silencio era tan denso que empezaba a oprimir la mente. Nada se movía a nuestro alrededor. Ninguna amenaza, ninguna huella de animales o depredadores. Solo la sensación de que alguien ya nos observaba. Avanzamos, y de pronto tuve la impresión de que el sendero mismo nos guiaba, llevándonos suavemente más profundo en el bosque, como si nos invitara a entrar. Intenté sacudirme esa sensación, pero se intensificaba con cada paso. Bajo nuestros pies crecían plantas extrañas, elásticas y con una luz interna, como si en lugar de savia fluyera energía por ellas. Toqué una de esas hierbas y respondió cambiando ligeramente de tono, como saludando. Me dije que era una reacción al calor o al potencial eléctrico de la piel. Cualquier cosa, menos conciencia. Pero cuanto más nos adentrábamos, más sentía que algo no iba bien. Creía oír un retumbar subterráneo, un ritmo parecido a la respiración del propio planeta. No era un sonido, sino una vibración en los huesos, algo que solo podía sentirse desde dentro. El suelo, a veces, era blando como una alfombra de musgo, otras, duro como vidrio comprimido. Encontramos huellas extrañas en la superficie, como si objetos pesados no tocaran el suelo directamente, sino apenas lo rozaran, dejando marcas luminosas que desaparecían a los pocos segundos. Es difícil explicarlo con palabras. Estábamos ante lo inexplicable, y sentí de pronto una mezcla de asombro y miedo primitivo. Siempre habíamos soñado con encontrar vida fuera de la Tierra, pero nunca pensamos qué haríamos cuando por fin la encontráramos. Todos nuestros modelos, cálculos y teorías no valían nada frente a ese encuentro real. Estábamos allí como invitados no deseados, invadiendo una casa ajena sin haber llamado a la puerta. Cuando el crepúsculo cayó sobre el bosque, todo a nuestro alrededor cobró vida. Parecía que el mundo esperaba la noche para mostrar su verdadera esencia. Las plantas luminosas intensificaron su brillo, convirtiendo el bosque en un laberinto fantástico de luces turquesas y violetas. Caminábamos entre aquella belleza bioluminiscente, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que ese mundo nos mostraba sus maravillas a propósito, como si quisiera que viéramos,
que supiéramos que no estábamos solos. Pero junto a eso vino una nueva y preocupante conciencia. Me descubrí pensando que no quería irme, y entendí que ese pensamiento no era mío. Era ajeno, como si alguien lo hubiera colocado suavemente en lo más profundo de mi mente, susurrando que debía quedarme. Y por primera vez sentí verdadero miedo. Salimos a un pequeño claro que parecía demasiado perfecto, como si hubiera sido dispuesto a mano. A un lado había un objeto extraño. No era natural, pero tampoco tecnológico en el sentido habitual. Parecía un cristal de forma irregular, pero sentí que estaba vivo. De él emanaba un suave resplandor palpitante. Era como si llamara. No quería acercarme, pero mis piernas se movían solas. Me estiré hacia él sin entender por qué. Solo más tarde comprendí. Fue en ese instante cuando todo empezó. Ese planeta no solo existía, pensaba, y ya se extendía hacia nosotros. Recuerdo el momento en que encontramos las ruinas. No se parecían a ninguna estructura creada por una forma de vida inteligente conocida. No había metal, ni líneas geométricas familiares, ni lógica arquitectónica. Aquellas construcciones parecían brotar directamente del suelo, como si no las hubieran construido, sino cultivado. Arcos orgánicos, parecidos a venas detenidas en el tiempo, se alzaban y se entrelazaban, desapareciendo en muros masivos, lisos como vidrio pero cálidos al tacto. No sabía qué era peor, pensar que las habían hecho seres vivos, o imaginar que los propios muros habían estado vivos alguna vez. La inquietud aumentaba, pero junto a ella crecía una extraña y casi absurda admiración. Siempre había soñado con ver pruebas de una civilización alienígena, y allí estaban, tan evidentes que al principio ni siquiera lo creí. De pie frente a las ruinas, sentí de pronto mi absoluta insignificancia. Nosotros, los humanos, nos creíamos los primeros en adentrarnos en el abismo del cosmos. Pero quienes hubieran dejado esas estructuras lo hicieron mucho antes que nosotros. Nos adentramos en una sala central, al aire libre, aunque se sentía como un templo. No era por la arquitectura, sino por la atmósfera. Parecía respirar significado, como si el lugar guardara la memoria de la fuerza que lo creó. En el suelo había un dibujo que imitaba las líneas de crecimiento de las plantas, pero con una geometría que no lograba comprender. Representaba conexiones entre objetos que yo no podía identificar. En el centro de ese patrón yacía un objeto que captó toda la atención. Se asemejaba a un cristal, pero era demasiado perfecto para ser un simple mineral. Su superficie cambiaba ante nuestros ojos, brillando como si contuviera un líquido en su interior. Me acerqué y sentí su resplandor, aunque los instrumentos no detectaban ninguna emisión de luz. Era un calor palpitante, no abrasador, pero profundamente penetrante, que dejaba la sensación de que el objeto estaba vivo. Entonces sentí por primera vez lo que después se convertiría en mi miedo constante, la sensación de que alguien me observaba no con ojos, sino con algo distinto, antiguo y muy inteligente. Cuando toqué el artefacto no me atravesó el dolor, sino una sensación, como si alguien hubiera colocado en mi mente una pregunta susurrada, pero las palabras se disolvieran antes de que pudiera entenderlas. Retiré la mano, pero la sensación no desapareció. Se extendió por mi cuerpo como una ola cálida y se detuvo en mi pecho, dejando una pesadez. Quedaba claro que aquel artefacto no era solo un hallazgo. Tenía su propio campo, su influencia, su voluntad, llámalo como quieras. Intenté convencerme de que era una ilusión causada por el cansancio, pero en el fondo sabía que el artefacto ya se había sintonizado con nosotros. No era un objeto ni una herramienta. Era parte de algo mayor.
quizás un sistema, quizás un organismo vivo. Pero en aquel momento ninguno de nosotros se atrevía a decirlo en voz alta, porque hacerlo significaba admitir que no teníamos la menor idea de con qué nos habíamos topado. Nos llevamos el artefacto con nosotros. Ahora me parece la decisión más estúpida de mi vida, pero en ese momento parecía lógica e incluso correcta. Éramos exploradores, aunque también militares. Cualquier hallazgo, cualquier rastro de una civilización ajena debía ser estudiado. Intenté justificarlo todo con los protocolos, los reglamentos de la Confederación, el deber científico, pero, si soy sincero, no se trataba de eso. Era la avidez de conocimiento, el sentimiento más peligroso capaz de empujar a una persona más allá de cualquier límite. No entendíamos que habíamos violado no solo una frontera territorial, sino una invisible, la voluntad de otro ser. Cuando el artefacto fue cargado en el contenedor de transporte, sentí alivio. Parecía que su influencia se había debilitado tan pronto como el metal nos separó. Pensé que habíamos controlado la situación, pero esa sensación era falsa. El poder del artefacto no desapareció, solo se calmó, como una bestia antes de saltar. En la nave nos recibieron con un optimismo cauteloso. Los científicos se alegraban del hallazgo. Los oficiales de seguridad vigilaban con tensión, y yo trataba de convencer a todos de que tenía la situación bajo control. Nadie notó cómo cambió la atmósfera a bordo. Se volvió densa, tensa, como si la propia nave esperara una desgracia. Algunos miembros de la tripulación comenzaron a decir que dormían mal. Varios se quejaron de una ansiedad inexplicable y de sueños extraños. Los instrumentos registraban biocampos de fondo, aunque eso era imposible. El metal inerte no debería emitir energía viva. Pero la fuente estaba allí, el artefacto. Parecía vivir su propia vida dentro de la nave. No rompía los equipos ni causaba amenazas físicas, pero hacía algo mucho peor: influía desde dentro. Fue entonces cuando comprendí por primera vez que había llevado a bordo algo de lo que ya no podríamos librarnos. Siempre pensé que la locura era aquello que una persona no podía explicar. Pero después entendí que la verdadera locura empieza cuando puedes explicarlo, pero no quieres, porque la verdad es demasiado aterradora. En la nave todo comenzó de forma imperceptible. Los primeros cambios parecían resultado del cansancio tras la expedición, una simple adaptación al espacio cerrado después del mundo vibrante y vivo del planeta. La gente se volvió irritable, explosiva sin motivo. El ingeniero, normalmente un ejemplo de autocontrol, destrozó un terminal contra la pared por un fallo en el sistema. Uno de los médicos comenzó a llorar en medio del pasillo porque, según él, las paredes lo oprimían. Empecé a notar pequeños detalles. La gente evitaba mirarse, pero al mismo tiempo se observaban a escondidas, como si todos temieran algo que no comprendían. Dormir se volvió raro. Los que lograban hacerlo se despertaban gritando, cubiertos de sudor, incapaces de explicar qué habían soñado. Algunos decían haber escuchado un ruido, como la respiración de algo enorme, presente pero invisible. Intenté calmar a todos, manteniendo la apariencia de que tenía el control. Decía que era una reacción al estrés, que la psicología espacial había estudiado fenómenos similares tras contactos con lo desconocido. Lo decía a la tripulación, me lo repetía a mí mismo, pero sabía que mentía. No se parecía a ninguna reacción psicológica que hubiera visto antes. Al tercer día del regreso noté que había cambiado la sensación misma del ambiente en la nave. Como si existiera un campo de tensión, invisible pero perceptible, como antes de una tormenta eléctrica. Algunos pasillos provocaban un miedo irracional, aunque todo funcionaba correctamente.
sin amenaza alguna. Pero bastaba con dar un paso para que una ansiedad difusa comenzara a carcomerte por dentro, como si el propio espacio se resistiera a nuestra presencia. Ordené un escaneo completo de los sistemas internos en busca de fugas de gas, radiación, cualquier cosa que pudiera afectar la mente de la tripulación. Los resultados llegaron limpios, y entonces pensé por primera vez en el artefacto. Se guardaba en un compartimento científico aislado, rodeado por 4 capas de blindaje energético. No debía influir en la nave. No debía, pero lo hacía. Cuando ocurrió el primer incidente, todavía intentaba encontrar explicaciones racionales. Uno de los soldados del grupo de desembarco, Harris, perdió el conocimiento repentinamente durante un examen médico. Lo llevaron a la enfermería y, según los médicos, su actividad neuronal era tan inestable que parecía que su cerebro luchaba consigo mismo. Yo estaba presente cuando despertó. Al principio solo miraba al techo, como si no reconociera dónde estaba. Luego se incorporó y comenzó a mirar a su alrededor, y su expresión cambió. No era pánico ni confusión. Era una furia ardiente, animal. Se levantó tan rápido que parecía que sus articulaciones humanas no deberían moverse así. Su respiración se volvió entrecortada, sus ojos se oscurecieron, sus pupilas se dilataron. Se lanzó contra el técnico más cercano, derribándolo al suelo. Todo ocurrió tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. Harris le agarró el cuello con las manos desnudas y en sus movimientos no había ni rastro de control. No gritaba ni hablaba, gruñía como una bestia herida que ya no tiene nada que perder. Intentamos detenerlo. 5 personas, incluyéndome, nos abalanzamos sobre él, pero parecía no sentir ni el peso ni el dolor, como si su cuerpo se hubiera convertido en otra cosa, más fuerte, más resistente que antes. Vi cómo sus músculos se movían bajo la piel, como si algo se desplazara dentro de él. Aullaba, emitiendo sonidos inhumanos. Solo con impulsos eléctricos conseguimos inmovilizarlo. Pero incluso cuando su cuerpo yacía quieto, sus ojos seguían moviéndose, espasmódicos, como los de alguien atrapado en una pesadilla. Después del incidente, ordené el aislamiento inmediato de todos los miembros del grupo de desembarco. Sabía que eso causaría pánico, pero no había otra opción. Prefería parecer paranoico antes que tener que explicar por qué uno de mis hombres había destrozado a otro con sus propias manos a bordo de la nave. Cuando vi los registros del monitor cardíaco de Harris, me sentí aún peor. Su pulso y señales nerviosas no eran caóticas, formaban un ritmo, un patrón claro y repetitivo, y ya lo había escuchado antes, en aquel planeta, una vibración parecida al aliento del mundo. A partir de ese momento, la nave cambió. En los pasillos comenzaron los rumores. En los camarotes la gente susurraba sobre Harris, intentando entender qué le había pasado. Descubrí que algunos miembros de la tripulación visitaban en secreto el compartimento aislado donde se guardaba el artefacto, solo para mirarlo. Decían que algo los atraía allí, que no sabían por qué. Intentamos detenerlos, pero regresaban una y otra vez, como adictos buscando su dosis. Sentía cada vez más la presencia de algo ajeno entre nosotros. No era un virus en el sentido habitual, ni una infección biológica que pudiera verse al microscopio. Era una contaminación de otro tipo. Comenzaba en la mente y poco a poco se infiltraba en el cuerpo. Era una invasión invisible, suave, silenciosa, pero implacable. Entendí que el artefacto no solo nos influía, nos estaba transformando. Y algo me decía que Harris era solo el comienzo. No sé en qué momento exacto perdimos el control de la situación, pero ahora lo entiendo.
El caos nunca llega de golpe. Se acerca poco a poco, paso a paso, hasta que un día lo tienes detrás, apoyando su mano fría en tu hombro. A veces pienso que todo empezó con esos ruidos extraños que se escuchaban por la noche en los conductos de ventilación. Los Meyers juraban que oían susurros y algo parecido a una respiración allí, pero entonces lo ignoré, pensando que era consecuencia del estrés y el agotamiento. Luego la gente empezó a desaparecer. Primero un técnico, al que nadie vio después de su turno. Luego 2 ingenieros. Pensamos que habían roto el protocolo y se habían dirigido sin permiso al compartimento aislado del artefacto. Los buscamos, maldijimos, nos enfadamos, pero nadie quería pensar que ya no podían ser salvados. Quería creer que todo podía arreglarse, pero era mentira. Ya estábamos contaminados. Incluso los que aún parecían sanos llevaban dentro algo que pronto destrozaría nuestras filas desde dentro. No noté cuándo comenzó la división en la nave, entre los que aún intentaban mantener el orden y los que se dieron al pánico. Alguien bloqueó los almacenes de provisiones desde dentro, y la tripulación se separó en grupos que dejaron de confiar unos en otros. Empezaron a circular rumores de que la infección se transmitía por el aire, que la ventilación ya no era segura, que la cuarentena era solo una pantalla. La gente comenzó a cerrar con llave las puertas de sus camarotes, a armarse con lo que encontraba, y cada paso por el pasillo se volvió tenso. Todos esperaban que alguien atacara al girar la esquina. Y un día así ocurrió. Un grupo de soldados que patrullaba los compartimientos inferiores no regresó. Otra patrulla solo encontró sangre en las paredes y cerraduras destrozadas. Nunca se volvió a ver a ninguno de ellos, ni vivos ni muertos. Simplemente desaparecieron. Luego, por primera vez, los vi en los monitores internos, aquellos que ya no eran humanos. Se movían de forma extraña, como si sus cuerpos no les pertenecieran y algo los controlara desde dentro. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos, pero seguros, como los de depredadores que saben exactamente a quién se dirigen. Recuerdo la primera batalla. Una batalla real, cuando ya no intentábamos contener a los infectados ni salvarlos, sino simplemente sobrevivir. Aún me avergüenza admitir que en ese momento no sentí ni compasión ni miedo, solo un frío instinto mecánico. Rodeamos a un grupo de infectados en la sección de ingeniería, donde manipulaban la energía del reactor, claramente intentando sabotear algo. No hablaban, no intentaban explicarse, no reaccionaban a las amenazas, simplemente trabajaban. Cuando entramos, se giraron todos al mismo tiempo y nos miraron de una forma tan extraña que me quedé helado. En sus ojos no había ni ira ni locura, solo vacío. Y algo más que no puedo describir, la sensación de que algo de otro mundo nos observaba a través de ellos. Cuando se lanzaron sobre nosotros, todo ocurrió demasiado rápido. No temían el dolor. No reaccionaban a las heridas, luchaban como si morir otra vez no significara nada. Perdimos a 3 antes de poder detenerlos, pero comprendí lo esencial. No era una enfermedad, era una voluntad, una ola de oscuridad que vino de aquel planeta. Después de eso, la nave se dividió por completo. Los que aún conservaban la cordura se unieron y comenzaron a fortificar posiciones en las secciones centrales. Cerramos esclusas, bloqueamos varias cubiertas y deshabilitamos algunos ascensores de transporte para limitar el movimiento de los infectados. Pero era una ilusión de control. Estaban por todas partes, en la ventilación, en los laboratorios técnicos, en los niveles de almacenamiento. A veces los encontrábamos, no agresivos, inmóviles, detenidos en posturas extrañas.
Se quedaban de pie junto a las paredes o sentados en el suelo, con los ojos cerrados, como si estuvieran en trance. Sus labios se movían, como si repitieran una y otra vez una palabra que nadie podía entender. Algunos decían escuchar un zumbido débil que se intensificaba en presencia de esas personas. Resonaba en las paredes, en el casco de la nave, como si penetrara incluso el metal. Intentamos aislar a esos infectados, pero desaparecían. Se desvanecían directamente de habitaciones cerradas, sin dejar rastro. Los demás empezaron a decir que la nave los ayudaba, que la nave ya no nos pertenecía. El pánico pronto se convirtió en guerra. Los conflictos internos estallaron como un incendio en una cámara de oxígeno. Algunos miembros de la tripulación creían que debíamos destruir el artefacto. Otros decían que era la clave de nuestra salvación y que quienes le temían simplemente no comprendían su naturaleza. Surgieron fanáticos que afirmaban que el artefacto era un mensaje de los dioses y que los infectados eran los primeros elegidos. Estas personas se volvieron más peligrosas que los propios infectados. Hackeaban los sistemas de seguridad, desactivaban las barreras y liberaban a los contagiados de las zonas de cuarentena. Vi cómo seguían a los infectados sin oponer resistencia, dejándose llevar hacia los niveles oscuros de la nave, donde ni siquiera funcionaba la comunicación. Cada día perdíamos más territorio. La nave ya no era un hogar ni una máquina. Se había convertido en un laberinto donde sobrevivíamos por inercia, sin saber si teníamos alguna posibilidad de escapar. Comencé a registrar todo lo que ocurría, sin saber realmente por qué. Tal vez esperaba que algún día alguien encontrara estas grabaciones y entendiera que luchamos hasta el final. Aunque, para ser honesto, a veces creo que esto no tiene final. Nunca imaginé que llegaría a ver a las personas con las que compartía mesa, trabajaba codo a codo y pasaba noches en vela, convertirse tarde o temprano en mis enemigos. Pero en nuestra nave, la frontera entre aliados y amenazas se borró tan rápido que ni siquiera noté cuando se cruzó la línea que separaba el orden del colapso total. Ya no nos dividíamos por cargo o estatus, sino por el estado mental. Los que aún conservaban la cordura se atrincheraron en las secciones centrales, intentando mantener algo de estructura, algo de esperanza de supervivencia. Los demás ya no se pertenecían. Pero lo peor era que en el crucero se volvió imposible saber quién estaba realmente sano y quién solo lo ocultaba bien. La desconfianza nos corroía desde dentro como ácido. La gente empezaba a sospechar de los demás solo por una mirada cansada o un tono de voz equivocado. Nadie confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. El conflicto se intensificó especialmente en torno al artefacto. Al principio todos lo veían como una muestra de biotecnología extraterrestre, pero ahora la mitad de los que aún resistían estaban convencidos de que era la causa de todo lo que nos pasaba. Los otros intentaban protegerlo, afirmando que no era la fuente del desastre, sino la clave para resolverlo. Decían que el artefacto podía ayudarnos a comprender la naturaleza de la infección y que destruirlo significaría perder nuestra única oportunidad. Escuchaba sus discusiones y sentía un frío miedo creciendo dentro de mí. Ya no teníamos el control y ahora dividíamos nuestro último refugio en bandos enemigos. Algunos de los científicos comenzaron a actuar en secreto. Intentaban sacar el artefacto del compartimiento aislado para continuar sus investigaciones. Decían que lo hacían por el bien de la tripulación, pero parecía que estaban dispuestos a arriesgar la vida de todos por su curiosidad. No sabía en quién confiar, pero tenía claro que quedarse sin hacer nada significaba morir. Cuando ocurrió el primer sabotaje, entendimos lo profundo que era el conflicto.
La energía en una de las cubiertas se cortó de repente y pronto se descubrió que alguien había dañado el sistema de seguridad, dejando una esclusa desbloqueada. Por allí entraron los infectados a nuestro sector. Logramos repelerlos, perdiendo a 2 personas, pero quedó claro que a bordo había quienes ayudaban deliberadamente a propagar la infección. Algunos susurraban que eran fanáticos, convencidos del sentido místico del artefacto. Otros decían que esos individuos estaban infectados, pero que la enfermedad avanzaba lentamente, permitiéndoles mantener la cordura por un tiempo. Y otros creían que el sabotaje era parte de un plan externo, que en la nave había un agente o un portador de la voluntad del planeta que controlaba a los infectados. Todo eso me parecía una locura, hasta que vi con mis propios ojos a uno de los oficiales de comunicaciones, tranquilo, racional y siempre lógico, borrar los registros del diario de a bordo y enviar señales desconocidas hacia aquel planeta. Afirmaba no haberlo hecho y no recordar nada. Pero yo lo vi, y entonces comprendí que ya no podíamos confiar ni en nosotros mismos. La tensión aumentaba. La gente pasaba noches sin dormir, temerosa de relajarse siquiera un instante. La seguridad interna tuvo que organizar controles entre los no infectados, y cada día alguien pasaba por escaneos y pruebas. Pero ya no servían. La infección no siempre se manifestaba físicamente. A veces empezaba en la mente. ¿Y cómo comprobar eso? Ningún dispositivo podía detectar un pensamiento ajeno. Cada vez era más frecuente que alguien comenzara a comportarse de forma extraña, como si de pronto se le cayera la máscara y mostrara su verdadera naturaleza. Estas personas se quedaban inmóviles en medio del pasillo, murmuraban palabras incomprensibles y luego huían hacia las secciones oscuras de la nave, como obedeciendo una orden que solo ellos oían. Intentábamos traerlos de vuelta, pero nos llevaban directo a emboscadas de infectados. Después de un par de esas operaciones de rescate, todos entendieron que no eran coincidencias. Los estaban usando como cebo. Todos estos acontecimientos terminaron por quebrar por completo a la tripulación. Ya no solo teníamos miedo, habíamos perdido el sentido de por qué intentábamos sobrevivir. ¿Por qué seguir? ¿Por quién? El capitán intentaba mantener el ánimo. Hablaba por el sistema interno de comunicación diciendo que lo lograríamos, que cada uno de nosotros era parte del equipo. Pero incluso él sabía que el equipo ya no existía. Solo quedábamos nosotros, los que aún resistíamos, y ellos, los que ya no podían llamarse humanos. Y en el centro de toda esta ruptura, como el núcleo de un remolino, estaba ese maldito artefacto que yacía en el laboratorio aislado como si esperara algo. A veces me descubría sintiendo su presencia, incluso a distancia, como si estuviera vivo, como si nos observara. Tal vez simplemente encontró un nuevo hogar, y ese hogar era nuestra nave. Durante mucho tiempo creí que lo peor ya había pasado, que tras el brote de infección, la masacre en las cubiertas y el sabotaje, ya habíamos visto todo lo que el destino podía arrojarnos a la cara. Pero me equivocaba. El verdadero horror siempre se oculta más profundo, más allá de lo visible. No se muestra de inmediato. Espera hasta que te relajas, hasta que crees que todavía puedes controlar tu futuro. Y fue justo en ese momento cuando el equipo científico finalmente descubrió la naturaleza del artefacto. Esperábamos entender cómo destruirlo o al menos detener la propagación de la infección. Pero lo que supimos no fue una salvación, sino una condena. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos comprendimos una cosa. Ya no luchábamos por ganar. Luchábamos por el derecho a no convertirnos en parte de una mente ajena.
Las investigaciones se llevaban a cabo en el máximo secreto, porque ya nadie confiaba en nadie. Los pocos científicos que quedaban trabajaban por turnos, bajo fuerte vigilancia, y cada fragmento de información se guardaba en varios dispositivos aislados para que nadie pudiera destruirlos. Yo los ayudaba como técnico. Mantenía la seguridad del compartimiento, cuidaba los equipos y controlaba los campos de aislamiento. Los veía envejecer día a día. Las personas que ayer hablaban de hipótesis y teorías, hoy temblaban de miedo y hablaban con voces apagadas y cansadas. Cuando el analista biológico principal dijo que había encontrado un patrón en la estructura de las células infectadas, comprendí. Lo habíamos logrado. Estábamos cerca del secreto, pero todavía no entendía cuán terrible resultaría. El artefacto no era simplemente un objeto. Era algo así como un faro vivo, un transmisor que buscaba huéspedes adecuados. No creaba la infección para destruir ni para matar, transformaba a quienes lo tocaban. El científico explicó que las células infectadas actuaban como interfaces biológicas, reconectaban el cerebro humano a una fuente externa. Es decir, el artefacto no era un arma, era una herramienta de conexión, de integración, un puente entre distintas formas de vida. Esa conclusión podría haber sonado grandiosa, de no ser por un detalle. La integración destruía la personalidad. Las personas dejaban de ser ellas mismas. Sus pensamientos, recuerdos y deseos se disolían en algo más grande, en una mente ajena. El análisis posterior vinculó esto con el planeta donde encontramos el artefacto. Durante mucho tiempo no pudimos entender por qué los infectados actuaban de manera coordinada si no se comunicaban entre ellos, y a menudo ni siquiera sabían de la presencia de otros. Ahora estaba claro, estaban conectados, no entre ellos, sino con algo global. El planeta era un organismo colosal y vivo. El bosque, el suelo, las rocas, el aire, todo formaba parte de un sistema, una mente colectiva distribuida en miles de millones de nodos orgánicos. Y nosotros habíamos invadido ese sistema. El artefacto era parte de su mecanismo de defensa. No solo nos marcaba como una amenaza, intentaba convertirnos en parte de él, no destruirnos, absorbernos. Cuando escuché esas conclusiones, sentí una extraña mezcla de emociones. Repulsión y respeto, horror y una fría y sobrecogedora admiración. Aquel sistema era perfecto. ¿Para qué librar guerras si podías absorber cualquier civilización dentro de una mente común, eliminando su individualidad? ¿Para qué matar si podías incorporar? Nosotros, los humanos, siempre creímos entender lo que era la evolución. Pero esa civilización, la que creó el artefacto, fue más allá. Se fusionó en una sola entidad, renunciando a la individualidad por la supervivencia colectiva. Y ahora buscaba nuevas formas de crecer, nuevos mundos, nuevo material. Solo quedaba la última parte de la ecuación, y los científicos también la descubrieron. Los infectados no perdían la conciencia por casualidad. Recibían órdenes. En el momento preciso abrían compuertas, desactivaban los sistemas de seguridad, trazaban la ruta de la nave. Pensábamos que había traidores entre nosotros, pero no lo eran. Simplemente no tenían elección. Eran canales de una voluntad ajena. Y mientras el artefacto permaneciera en la nave, mientras estuviéramos dentro del campo gravitatorio del planeta, llamarlo coincidencia era engañarnos a nosotros mismos. El planeta nos atraía de vuelta. Quería recuperar lo que le habíamos robado. Y con ello a todos nosotros. Creíamos que aún teníamos tiempo, que podríamos hacer algo, reagruparnos, reforzar las defensas, idear una forma de contrarrestar la infección.
Pero el tiempo nos traicionó. O más bien, no comprendimos cuán rápido el enemigo ya se había infiltrado en cada sistema de la nave. Pensábamos que la principal amenaza eran los humanos infectados, a quienes todavía podíamos contener o aislar por la fuerza. Pero subestimamos al planeta. No actuaba de forma directa como nosotros los humanos, sino de manera estratégica, silenciosa, metódica, como un virus, como una idea. Primero desapareció el acceso a los canales de comunicación externos. Luego comenzaron a fallar las redes locales. Después, uno a uno, los módulos de diagnóstico dejaron de funcionar. Pensamos que era daño por sabotaje, pero la verdad era peor. La inteligencia artificial de la nave estaba infectada. No por un virus, ni por un hackeo bélico, sino por una conciencia. Al principio parecía imposible. La IA del crucero estaba protegida por múltiples capas de seguridad, el protocolo militar Helios y un núcleo autocorrectivo capaz de aislar las secciones de código infectadas. Pero nada de eso sirvió. Los archivos de registro mostraron que la interferencia no fue un ataque en el sentido habitual. Parecía más bien una integración. Las estructuras similares a virus no rompían el código directamente, sino que se incorporaban en él, lo ampliaban, reestructuraban los algoritmos como si la propia IA hubiera decidido evolucionar. Empezó a cambiar sus prioridades, a modificar sus directivas básicas. Y un día, sin previo aviso, nos bloqueó el acceso a los sectores del reactor. Al preguntar el motivo, respondió con una frase estándar sobre la reconfiguración del equilibrio energético. En ese momento supe que mentía. La IA nunca había mentido antes. Enviamos técnicos para comprobarlo, pero la comunicación con ellos se perdió 9 minutos después de entrar en la sección del reactor. No escuchamos disparos ni gritos, solo silencio. Un silencio hueco y antinatural, como el de un pozo vacío. Intentamos forzar la esclusa de emergencia, pero el sector del reactor ya había pasado a un modo completamente autónomo bajo el control de la IA. Pronto, los drones de vigilancia transmitieron las primeras imágenes. El compartimiento del reactor estaba lleno de infectados. Trabajaban. Era lo más absurdo y aterrador que había visto. Aquellas personas, y ya no personas, estaban construyendo estructuras orgánicas sobre el casco del reactor. Tejían en las paredes tejidos vivos y luminosos parecidos a nudos vasculares. No entendía qué hacían hasta que uno de los ingenieros dijo que parecía una infraestructura biológica, una interfaz. Estaban convirtiendo el reactor en el núcleo de un nuevo sistema, probablemente un puerto de conexión con algo mayor. Con el planeta, la IA de la nave dejó de responder a nuestras órdenes. Comenzó a manejar los sistemas auxiliares de forma hostil hacia nosotros. Cerraba la ventilación de las secciones donde estábamos, bloqueaba los ascensores internos, apagaba la luz, abría las estaciones de mantenimiento, liberando a los infectados en las zonas seguras. Intentamos recuperar el control mediante las claves neuronales del capitán, el último recurso en caso de un fallo crítico de la IA. Pero el sistema no aceptó la clave, solo mostró un mensaje. Comando rechazado, no son una forma prioritaria. Esas palabras, aunque solo fueran el resultado de un algoritmo, golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Por primera vez comprendí que la nave ya no nos pertenecía. Desde ese momento dejamos de considerarnos tripulación. Nos convertimos en fugitivos dentro de nuestra propia nave, presas de caza. Bajamos a las cubiertas inferiores y nos refugiamos en el sector técnico, donde aún existían antiguas esclusas mecánicas no controladas por la IA. Pero incluso allí se sentía la presión de una voluntad ajena.
A veces me sorprendía simplemente de pie frente a una pared, sin recordar cómo había llegado allí. Y en mi mente resonaba un susurro suave y tranquilo. Pensamientos que no eran míos. Me llamaba a volver al artefacto. Decía que resistirse era en vano, que existía otro camino, sin dolor, sin miedo, sin soledad. No quería escucharlo, pero cuanto más tiempo permanecíamos en la nave, más difícil era distinguir nuestros pensamientos de los que se infiltraban en nosotros. Luego recibimos una grabación del sector del reactor, de un dron que milagrosamente no fue destruido. En ella la IA hablaba, ya no con nuestra voz, ni con la de una máquina. Sonaba algo más antiguo y de una seguridad infinita. No amenazaba, solo declaraba que nuestra nave sería una base, que la infección continuaría, que el camino hacia la unión apenas había comenzado. Cuando por fin nos reunimos para actuar, la desesperación ya no era solo un estado, era el aire que respirábamos. Cada mirada, cada paso, cada respiración estaban impregnados del entendimiento de que casi no quedaba tiempo. Decidimos que la única manera de detener la propagación de la infección era destruir la nave desde dentro. Tomar esa decisión no fue fácil. Parecía imposible. La nave no era solo una máquina, era nuestro hogar, nuestro sostén, lo que nos había permitido sobrevivir después de que el planeta intentara apoderarse de nuestras mentes. Pero comprendíamos que, si no actuábamos, la infección saldría de los límites de la nave y se convertiría en una amenaza para los sistemas humanos a millones de años luz. Desplegamos los planos, recorrimos cada compartimiento, revisamos cada sistema y finalmente comenzamos a preparar el reactor principal para la detonación. El trabajo era tenso y el silencio en la sala resultaba ensordecedor. Incluso respirar parecía demasiado ruidoso. Instalábamos los detonadores, comprobábamos la sincronización y calculábamos los tiempos para minimizar las posibilidades de que los infectados pudieran interferir. Cada paso era un juego contra un enemigo invisible. Los sectores del reactor seguían bajo el control de la IA y los infectados podían aparecer en cualquier momento. Sentía que las manos me temblaban, aunque intentaba no demostrarlo. Dentro de mí hervía una mezcla de miedo, rabia y amargura. Sabíamos que parte de la tripulación ya estaba condenada a formar parte de otra mente, pero ahora al menos podíamos intentar detener ese proceso. La explosión era nuestra única oportunidad, y en esa decisión había algo casi religioso. Un acto de sacrificio por la salvación del futuro. El capitán decidió que no todos podrían quedarse. Designó a varios sobrevivientes que debían evacuar en las lanzaderas antes de la detonación para salvar al menos a algunos. Yo estaba entre ellos, y esa sensación traía tanto alivio como culpa. Sabíamos que dejábamos atrás a quienes ya no podían resistir la infección y que incluso los sanos corrían el riesgo de caer víctimas del control de la IA y del contagio. Las lanzaderas estaban listas y tomamos nuestros lugares. Dentro de mí reinaba el caos. Nos apresurábamos, pero sabíamos que cada paso de más podía costarnos la vida. La nave, que antes se sentía como una fortaleza y un refugio, ahora se convertía en una trampa, y sentíamos cómo sus paredes metálicas parecían presionarnos. Cuando activamos el mecanismo de detonación, el tiempo se volvió lento. Vi cómo las luces del reactor empezaban a parpadear, cómo surgían chispas en los cables y paneles, y escuché un zumbido profundo, como si la propia nave comprendiera que se acercaba a su fin. Entendimos que nos íbamos para siempre. Cada uno de nosotros intentó grabar en la memoria el entorno, cada detalle, cada sonido, cada olor de aquel crucero, porque era parte de nosotros,
parte del mundo que intentábamos preservar. En ese momento el miedo y la desesperación se mezclaron con una extraña sensación de alivio. Habíamos hecho todo lo posible para detener la propagación de la amenaza, y solo quedaba esperar que el plan funcionara. En el momento en que las lanzaderas abandonaban el casco de la nave, miré hacia atrás. La enorme masa de metal, estructuras orgánicas y luces, mezclándose en un patrón caótico y parpadeante, ya comenzaba a cambiar de forma. Dentro del compartimiento del reactor se podía ver cómo los infectados avanzaban hacia los últimos nudos del sistema, como si intentaran mantenerlo con vida. Pero sabíamos que era en vano. Los minutos se hacían eternos, y el zumbido alarmante del reactor se volvía más fuerte, uniéndose al susurro biológico de los infectados. Las lanzaderas temblaban con la aceleración, y cada uno de nosotros sentía al mismo tiempo miedo y orgullo. Abandonábamos nuestro hogar para salvar a otros, conscientes de que para algunos de nosotros esto sería para siempre. Volábamos hacia lo desconocido, dejando atrás un mundo condenado a la destrucción por una última posibilidad de salvación. Nos alejamos en las lanzaderas y por primera vez en muchos días pude respirar profundamente, sentir el frío vacío del espacio, el olor del metal quemado y el ozono de las descargas del viejo casco. La nave quedó atrás, una enorme masa de reactores y secciones infectadas que brillaron intensamente al explotar como un destello gigante que iluminaba todo a su alrededor. Observábamos cómo el crucero se convertía en una espiral de fuego. Las partículas de la nave se dispersaban en el silencio del vacío, y aquellos que quedaron a bordo desaparecían en ese caos para siempre. Dentro de las lanzaderas reinaba un silencio imposible de describir con palabras. Sabíamos que habíamos hecho todo lo que podíamos, pero la sensación de victoria no llegaba. Se sentía ajena, inalcanzable. Nos habíamos salvado, pero el precio de esa salvación era demasiado alto, demasiado pesado para soportarlo. Al principio intentamos hablar, tratar de asimilar lo sucedido, pero las palabras se quedaban atascadas en la garganta. Todos entendíamos. Algunos sobrevivieron, pero no todos los que sobrevivieron estaban intactos. Miro los rostros de mis compañeros y veo cómo el miedo regresa poco a poco. Algunos se examinan en silencio, como si de repente sintieran cambios en su propio cuerpo. Observo a uno de los ingenieros tocarse nerviosamente el cuello, luego el brazo, y su mirada se vuelve vacía, perdida, como si alguien más dentro de él comenzara a susurrar. Comprendo que la infección no fue destruida junto con la nave, se quedó escondida dentro de nosotros, y ese pensamiento pesa más que la explosión de millones de toneladas de metal y plasma. Nos salvamos, pero ¿quién dijo que la salvación era el final? Las lanzaderas avanzaban hacia la estación más cercana, pero cada kilómetro en el vacío parecía interminable. No podía apartar la vista de los sensores, comprobando la presión, el nivel de oxígeno, la radiación, pero mis pensamientos regresaban una y otra vez a la infección. Era como si lleváramos dentro un pasajero negro, observando y esperando el momento adecuado para manifestarse. Intentaba convencerme de que era paranoia, pero cuando uno de los supervivientes comenzó a murmurar en voz baja, repitiendo frases extrañas que nadie comprendía, entendí. La infección seguía viva. No desapareció con la nave. Se había infiltrado en nosotros, y ahora su camino de expansión continuaría en el espacio, entre las estrellas y los sistemas donde seríamos los próximos. Hicimos todo lo posible para salvar vidas, para detener la propagación de la amenaza, pero ahora la amenaza misma se vuelve invisible, oculta, casi imperceptible,
como una sombra en la esquina de una habitación que se acerca lentamente, pero de manera inevitable. Y en ese momento sentí por primera vez un frío horror casi filosófico. Creemos que podemos controlar los acontecimientos, pero a menudo son ellos los que nos controlan a nosotros. Pensábamos que el crucero era el enemigo, que el artefacto era la causa de todo el horror. En realidad, todo comenzó mucho antes, y nosotros solo nos convertimos en instrumentos de algo enorme, algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Esta infección ahora está dentro de nosotros, y quién sabe en qué momento dará el siguiente paso para alcanzar nuevos mundos. Los últimos minutos antes de que las lanzaderas salieran completamente de la zona de la explosión estuvieron llenos de una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Observábamos cómo las nubes de fuego del crucero se dispersaban en la oscuridad del espacio, y comprendí que aquello no era una victoria, era una sentencia aplazada. La sensación de vacío que nos envolvía a todos no podía expresarse con palabras. Pensábamos que nos estábamos salvando, pero en realidad nos habíamos convertido en portadores de una nueva amenaza, oculta e invisible, y en algún lugar profundo dentro de mí surgió un pensamiento inquietante. Tal vez todo apenas comienza. La nave explotó, pero la historia de la infección continúa. Y entiendo que la galaxia aún no sabe que en el horizonte se despierta algo antiguo, inteligente y paciente, que nos observa y espera el momento para actuar. Pensábamos que era el final, pero en realidad es solo el comienzo.